Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a finalizar un caso de estudio de comparativas de poliedros y valores singulares para un problema de cancelación de perturbaciones y en concreto vamos a abordar el apartado 4 de esta tabla de contenidos y las conclusiones finales comparando un poco todo. Si recordamos el problema, en este seguimiento de referencias tenemos una G donde sobra un actuador, o sea que algebraicamente hay infinitas soluciones al problema. La G de las perturbaciones es menos identidad, de modo que si las perturbaciones se llamo referencias tengo este tipo de problema de control y tengo estos umbrales de error deseados, estos umbrales hasta saturar actuador y esta amplitud de las perturbaciones, de las referencias. Consideremos simétrico. El planteamiento del problema es que claro que aunque hay infinitas soluciones, no todas ellas cumplen estos umbrales y poder garantizar si se pueden verificar es el objetivo que uno puede seguir de distintas formas, bien suponiendo error cero y por tanto olvidándose de esto, con las adecuadas pseudoinversas y escalados en geometría de elipsoides, o bien enumerando vértices y poniendo restricciones, se plantean problemas de programación lineal o cuadrática, de modo que prueban que todo el poliedro marrón es factible para error cero y el poliedro rojo, un poco más grande, es factible para los umbrales de error prefijados y que por tanto el rectángulo azul tiene que ser factible y efectivamente pues resolviendo con programación cuadrática obtenemos soluciones factibles, los cuadrados rojos, que no saturan las acciones de control, mientras que otras soluciones basadas en pseudoinversa sí que saturan cuando las perturbaciones están en el rectángulo azul. Lo que vamos ahora es a ver una modificación de esta opciones con pseudoinversa para tratar de resolver un problema prácticamente igual a todo esto, pero con una ligera modificación y que también permitirá comprobar si se cumple o no se cumple que determinado número es menor que 1. La idea básica es que nosotros vamos a intentar garantizar que error escalado al cuadrado más acción de control escalada al cuadrado esté por debajo de 1. Si la norma de un vector está por debajo de 1, significa que cada uno de los elementos está por debajo de 1. Entonces, claro, el error escalado será el error entre su umbral y la acción de control escalada será la U entre su umbral. Claro, sabemos que somos diferentes en la geometría de los cuadrados, pero no vamos a ahondar en todos esos aspectos ahora por brevedad. Entonces, dividir por estos umbrales que tenemos aquí, lo vamos a poner con estos pesos que dividen por los umbrales. De modo que U escalado será U por este peso U y el error escalado será el error por este peso E. También vamos a escalar las perturbaciones. Todo esto se debe cumplir cuando las perturbaciones estén en determinado elipsoide. De modo que si ahora hago este cambio de variable, el mismo, claro, la perturbación escalada estará entre más menos 1 y la P entre sus unidades físicas, y lo que ocurre es que ahora voy a llamar peso de las perturbaciones a la diagonal de las amplitudes de las perturbaciones, sin invertir como hacía aquí. ¿Por qué? Porque así la entrada de tamaño 1, P escalada, al multiplicarse por este peso, me dará la perturbación en unidades físicas. Con todo esto, error escalado más U escalado al cuadrado, pues es el WE que multiplica el error en unidades físicas y que lo divide por su umbral, la norma de todo esto, más la norma de la U en unidades físicas por el peso que lo divide por su umbral. Y ahora, pues como la perturbación es la perturbación entre más menos 1 por esas amplitudes, bueno, pues todo esto da esta expresión de aquí que hay que minimizar. Entonces esto básicamente es un problema, claro, de minimizar una suma de cuadrados. En concreto, si yo pongo esta ecuación de aquí, pues lo que vemos es que yo tengo que minimizar la suma del error de este término con respecto a 0, W tiene que ser lo más parecido a 0, y esto de aquí, pues si G por U fuera menos GPWP, pues esto sería 0. Entonces, pues como está pesado por este WE, pues lo que ocurre es que eso que la primera fila, bueno, conjunto de filas, porque son matrices, de esto de aquí planteará que minimicemos la diferencia entre WGU menos VEGPVP, que es exactamente esto que sale aquí arriba. Por lo tanto, la minimización de este criterio puede plantearse como resolver este sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados. A todo esto le llamo M, a todo esto le llamo N. Aquí tengo todas las matrices que intervienen y por tanto con una pseudo inversa yo tendré el valor de U y si el error de este problema de mínimos cuadrados da menor a 1, entonces habremos conseguido que las cosas estén por debajo de su umbral. Vamos a verlo.
Claro, la pseudoinversa de esta matriz, la pseudoinversa de n, multiplicado por m por esta matriz, todo eso por la perturbación escalada, pues será la solución del problema de mínimos cuadrados, u óptima o estrella, en unidades físicas originales. Ya lo he cambiado a dividirlo por su umbral en este factor de aquí, pero la solución u estrella tiene unidades físicas originales. Esta matriz K multiplicada por una perturbación de tamaño 1 debe dar una U de tamaño 1. Con la geometría de las elipses, con esta solución, si multiplicada por una P de tamaño 1 hace que todo esto de aquí, o sea esto, este error de los mínimos cuadrados esté por debajo de 1, entonces habremos conseguido tanto nuestros umbrales de error como nuestros umbrales de U. Y eso pues se acabará requiriendo determinado criterio de SVD. Ahora luego lo veremos. Simplemente ahora, si lo comparamos con la solución, la pseudoinversa que da error 0, vamos a ver este prealesc, este de aquí, era la solución con la ponderación de los actuadores adecuada, proporcional a su umbral, con una pseudoinversa para dar error 0. Entonces da esta prealimentación escalada, que si yo la paso a unidades físicas multiplicando por los umbrales, pues tengo una matriz muy parecida a esta. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho en el planteamiento de este problema es generalizar la pseudoinversa ahora de esta matriz para que en vez de ser la solución de mínima norma de U que hace que lo de arriba sea 0, pues ahora mezclamos todo. Ahora esto ya es un sistema de 5 ecuaciones con 3 incógnitas, porque hay 2 errores y 3 acciones de control, y entonces esta pseudoinversa ya es una pseudoinversa normal y corriente de mínimos cuadrados, donde permite generalizar aquella idea a poner ahora umbrales de error. Vamos ahora a comprobar si dadas dos perturbaciones, dos referencias, multiplicadas por estos números, producen un ajuste en este problema, un índice de coste aquí, por debajo de la unidad. Entonces, el error es pues mp escalado menos nu, mp escalado menos n por u, que es k por p escalado, es esto de aquí, y es lo que llamo EU, 2 errores de bucle, los 2 primeros componentes, y 3 incrementos de acción de control que deberían ser 0. Escalado todo. A todo esto le entra la perturbación escalada y, bueno, pues si todo esto tiene un SVD con ganancia mínima menor a 1, mi problema estará resuelto. El SVD de esta matriz EU, su ganancia máxima es 0,92 y los otros todavía más pequeñas, y por tanto podemos garantizar que si las perturbaciones están en este elipsoide, entonces acción de control al cuadrado entre su umbral más error de bucle entre su umbral al cuadrado, todo eso sumará menor que 1, o sea que todo estará los actuadores por debajo de saturar y los errores por debajo del umbral. Claro, los poliedros en vez de garantizarlo en este elipsoide me lo garantizan en todo el poliedro rojo, pero en fin, cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. Ahora compararemos. De hecho, yo puedo, incluso analizando V, ver qué maniobra es la difícil de controlar, la que casi da un error o un actuador cercano a 1, y qué otra maniobra es la fácil, la que da tanto un actuador como un error de seguimiento muy pequeños. En concreto, pues esta es la maniobra difícil y esta es la maniobra fácil, claro, en estas unidades escaladas de perturbación. De hecho, por ejemplo, lo que significa, esto es 0,3, ¿vale? Pues significa que si la amplitud en esta dirección de la perturbación se multiplicara por 3, aún así no saturaría el actuador. Entonces, esto es lo que vamos a ver gráficamente, que yo podría hacer crecer el círculo de P escalado de radio 1 de forma inversamente proporcional a esa dificultad y me daría un elipsoide. Ahora lo dibujaremos, que si un círculo de radio 1 está multiplicado por esta matriz V gordo, también se podría controlar sin saturar. Todo este código es el que dibuja estos círculos y estos elipsoides. Lo dejo que lo analicéis vosotros. Lo importante es la interpretación. Ahora lo he dibujado todo escalado, ¿vale? De manera que en unidades escaladas mi enfoque de poliedros querrá garantizar que ante el cuadrado de radio 1 estas perturbaciones sean factibles, se puedan cancelar.
El análisis basado en SVD me dice que cuando está en el círculo escalado, digamos, de radio 1, sí que se puede, y de hecho se puede expander en función de la inversa de los valores singulares, que como da menor que 1, pues todo se puede expander, de modo que esta maniobra difícil 0,90 y tantos, pues se podría incluso cancelar una perturbación un poquito más grande, y esta maniobra, que es la fácil, se podría cancelar una perturbación 3 veces más grande, con lo cual el elipsoide azulito es el que está garantizado que podríamos cancelar. Como veis, el elipsoide al final azulito está como muy alineado con el poliedro rojo, o sea que más o menos hemos obtenido un resultado comparable, pero lo hemos obtenido con pseudoinversas y SVDs en vez de con una biblioteca de manipulación de poliedros MPT. Hemos sido conservativos por el tema de las diferencias entre geometría de elipsoides y de cuadrados, pero nos hemos aproximado razonablemente a solucionar ese problema. Las ventajas de los poliedros es que es exacto si los límites de saturación y error realmente son esos poliedros, esos rectángulos de perturbaciones y de actuadores. Además, dichos límites pueden ser asimétricos alrededor del punto de funcionamiento, y estos problemas de programación cuadrática, pues cuando se hace lo mismo, pero no solo en régimen permanente, sino alrededor de trayectorias, pues acaban dando lugar al control predictivo. ¿Vale? O sea que estas son las ventajas del enfoque basado en poliedros. ¿Cuáles son las desventajas? Y qué son ventajas, por tanto, de los mínimos cuadrados y del SVD. Primera desventaja de poliedros, pues que hay que enumerar vértices, y son pues 2 elevado a algo o incluso más, digamos, cuando son formas raras, y entonces pues eso crece muchísimo con la dimensión, y que también, si yo tengo más variables a controlar o más actuadores, etcétera, pues yo no puedo ver estas gráficas 2D y 3D, no se ve nada de poliedros 7-dimensionales. Mientras que las direcciones principales de un SVD son ejes de elipsoide que, claro, que me dicen en unidades escaladas, pues que es fácil subir 3 veces una y 0,7 veces la otra, etcétera. Entonces, pues de esto se puede sacar información sobre hacia dónde estos poliedros son largos o no, incluso aunque sean poliedros en 7 dimensiones, mientras que de un conjunto de 1,5 millones de vértices en 7 dimensiones no se puede sacar nada. También otra ventaja de elipsoides es que cuando las perturbaciones son aleatorias, si son de distribución normal, la mayor parte de las muestras se sitúan en un elipsoide de confianza, con unos cálculos chi cuadrado que llaman, etcétera. No es detalle aquí. La geometría de los elipsoides está más cercana a la distribución geométrica de la mayoría de muestras de perturbaciones aleatorias de distribución normal. Y es muy poco probable que todas a la vez estén en su valor extremo. Y otra ventaja muy importante es que el enfoque de los elipsoides sí que puede ser generalizado, por ejemplo, a un G de J omega, a una respuesta en frecuencia, y donde yo tenga, por ejemplo, también pues unos contenidos en frecuencia de las perturbaciones, unos umbrales diferentes según la frecuencia del error o de la capacidad de ancho de banda de actuadores. Entonces todo esto se puede generalizar porque lo único que hemos hecho aquí básicamente es esta pseudoinversa y este SVD. Ha sido plantear un problema de mínimos cuadrados. Y si esto hubiera sido matrices de números complejos respuesta en frecuencia, pues esto hubiera sido un controlador K de J omega, y las pseudoinversas y los SVDs se pueden hacer con complejos sin ningún problema, mientras que en poliedros, pues claro, si A y B tienen números complejos, los números complejos no se pueden ordenar, no hay uno mayor que otro. Pues esto no tiene absolutamente ningún sentido, es una animalada, y por tanto el enfoque de poliedros no se puede generalizar a transitorios si no es en plan control predictivo, mientras que este enfoque generalizado a respuestas de frecuencia me podrá permitir obtener las matrices de transferencia de reguladores que minimizan determinados picos en la respuesta en frecuencia que darán lugar, por ejemplo, al control H infinito. Con lo cual, una vez hemos visto todas las distintas opciones de este problema y las conclusiones del análisis comparativo, concluimos este vídeo y toda la serie de vídeos asociados a este caso de estudio.